Bien, vamos a iniciar el día de hoy con un nuevo tema. Bueno, es continuación del tema que empezamos más bien la semana pasada, acerca del clima como factor ecológico. ¿Lo están viendo ya ahí? Sí, ya, se ve. Permítanme nada más. Ok. Ay, permítame, aquí va a haber un... me lo suponía. Es que esta cosa de repente va de nuevo. Ok. Bueno. Pero mira lo que dice: buen día, la paz y tranquilidad del espíritu comienzan en diciembre. Bueno, también el Maratón Guadalupe Reyes, así que eso de la paz y la tranquilidad, pues, en fin, la hipotenusa. Ok, entonces vamos a continuar esto del clima como factor ecológico y iniciaremos por algo que hemos hablado a lo largo del semestre, que es la distribución de la biota, en especial de la vegetación, y con respecto al clima y otros factores. En particular, todos los sistemas de clasificación climática han utilizado a la vegetación como un indicador de los biomas, ¿sí? Y independientemente de quién sea el autor del sistema de clasificación, quien le dio un mayor énfasis a esto fue Köppen. Bueno, primeramente tendríamos que definir qué es un bioma, y se trata de zonas geográficas en las cuales se van a compartir factores como es el clima, la vegetación y con ello la fauna y otros organismos, ¿sí? Y en realidad, en esa gran zona, lo que se comparten son regiones o ecosistemas definidos por la dominancia de algunos organismos. Estos grandes biomas pueden existir tanto en forma terrestre como en forma acuática, ¿sí? Y un bioma puede estar constituido tanto de partes terrestres como de partes acuáticas, ¿sí? Entonces son grandes regiones que comparten características con respecto al clima principalmente, y a los tipos de vegetación en ese sentido. Y bueno, aquí tenemos lo que inicialmente Köppen había o propuso, y que todavía hasta en la actualidad se sigue utilizando, acerca de grandes biomas terrestres, ¿sí? En este caso podemos ver lo que le llamó taiga, que está relacionado con climas muy fríos, ¿sí? La tundra en estas zonas, los grandes desiertos helados que están aquí representados en Groenlandia y en el Polo Norte, pero también en el Polo Sur los hay, ¿sí? El bosque templado caduco, que está constituido en gran parte por aquellos árboles que en una época del año pierden sus hojas, ¿sí? Lo que le llama bosque templado o estepa templada, que está muy relacionado con grandes regiones continentales, es decir, hay un efecto climático de continentalidad. La selva subtropical fría, que la estamos viendo en estas regiones,
en estas. Esto es la selva subtropical fría, aquí la podemos ver, acá en una parte, ¿sí? La vegetación mediterránea, su nombre lo dice, ¿dónde lo podemos encontrar? En torno al mar Mediterráneo. El bosque monzónico, que está en las zonas de mayor influencia de la precipitación por monzón, que son estas regiones. Acuérdense que también en América los tenemos representados, aquí en algunas zonas, incluyendo en México. En el sur de África también pueden encontrarse. Y esto tiene un fuerte efecto de oceaneidad, ¿sí? Está lo que sería el desierto árido. Acuérdense que aquí lo que delimitan los desiertos son los trópicos, donde descienden los vientos secos de dos de las celdas, la de Ferrell y la de Hadley, en esta zona. Y acá al sur también las tenemos, ¿sí? La arbustiva jerófita, que nosotros la tenemos muy bien representada en zonas de la depresión del Balsas, algunas zonas de la parte media de México, ¿sí? Acá obviamente en África también está muy bien representada. La estepa seca, aquí la podemos ubicar más claramente en Asia, que está después de los Himalayas representado. El desierto semiárido ya lo ubicamos en México, aquí en estas regiones. También en los límites sur y norte del Sahara. Y en Sudáfrica también, en Australia también está representado. La sabana de herbáceas, ¿sí? Que donde mejor se representa es en África precisamente. La sabana arbolada, en esta zona también de África, en Argentina, en las zonas de Argentina también se pueden ubicar. Bosque seco subtropical, que nosotros lo tenemos caracterizado en el Pacífico Sur, en el Pacífico de México, perdón. ¿Sí? La selva tropical, la tenemos al sureste de México, no se digan en torno a la cuenca del río Amazonas, en el Congo, muy bien representada, también en esta zona, Indochina y toda esta área. La tundra alpina está caracterizada sobre las regiones, en este caso de los Alpes de los Andes, en las rocallosas, en la zona que está de los Andes y de los Alpes, también de los Apeninos, por ejemplo, también. Acá después de lo que sería los Himalaya, que es esta zona, esta sería lo que sería la tundra alpina, y el bosque de montaña, que está fuertemente relacionado precisamente con las cadenas montañosas. Lo podemos ver aquí ubicado. Acá donde están los Alpes, también hay una, de los Andes, hay una zona de bosque de montaña. Pero esto globaliza muy, muy grandemente los biomas en nuestro planeta. Aquí tenemos otra representación del mismo sistema de Köppen. Ahora bien, como les mencionaba, no nada más en el medio terrestre existen los biomas, también los estamos representados en los sistemas acuáticos. Esto que les presento aquí corresponde a las zonas geográficas que se encuentran tanto en el Pacífico como en el Índico. Y dependiendo de la amplitud de los océanos, es el mismo tamaño de las regiones oceanográficas. Y en términos muy generales vamos a tener zonas o biomas cercanos a la costa, donde le vamos a llamar provincias neríticas, y reciben los nombres dependiendo del área donde estén influenciados por estas aguas. De tal manera, por ejemplo, aquí, esto que vemos aquí correspondería
al Pacífico Oriental Tropical, que abarca desde la península de la Baja California hasta Ecuador, más o menos. Y los biomas en este caso de los océanos están definidos por las corrientes marinas y sus características. Por poner un ejemplo, en el caso de México tenemos la influencia de dos grandes corrientes. Una que proviene del norte, que llamamos corriente de California, que es una corriente muy fría, que empieza a manifestarse hacia el sur de México, hasta Michoacán, a principios de lo que sería la primavera, finales de invierno, principios de primavera, de tal manera que en esta zona encontramos aguas muy frías. Justamente en Semana Santa es cuando las aguas están más frías hacia la región del Pacífico tropical de México, cuando menos hasta la mitad de Michoacán. Después, los vientos alisios van a impulsar otra corriente que conocemos como corriente costanera de Costa Rica, que al entrar a México le llamamos corriente costanera mexicana, y es de aguas cálidas. Y su dominancia va a presentarse a partir de estas fechas, precisamente. Empieza a manifestarse fuertemente desde agosto, aproximadamente agosto hasta principios, mediados de enero. Y las aguas son cálidas en esta región. Es la mejor época para ir a bañarse a la costa michoacana en diciembre. Está calientita el agua y parece un espejo el mar. Muy, muy rico. Estas dos corrientes se unen en una zona de convergencia que está más o menos a la altura de Cabo Corrientes, donde está la bahía Banderas. Ahí se unen y forman una cosa que le llamamos contracorriente ecuatorial. ¿Sí? Entonces, así como se presentan estas corrientes en esta región de México, también están en el sur. Aquí la corriente fría se llama de Humboldt y una variante de la corriente costanera de Costa Rica viaja hacia el sur para formar lo que sería la contracorriente ecuatorial del sur. La del norte y acá está la del sur. Después reciben nombres a medida que avanzan hacia Asia. Van a recibir otros nombres. Por ejemplo, la contracorriente norecuatorial recibe el nombre de Kuroshibo y va a pasar por esta zona de Japón como aguas cálidas. Después empieza a enfriarse y al regresar por la parte pegada a Alaska es donde recibe el nombre de corriente de California, porque al pasar por esta zona se enfría y ya baja como una corriente fría. Acá tenemos la de Humboldt, que es fría también, que es de la que afecta mucho porque dependiendo de la presencia o ausencia del niño o la niña, va a cambiar la temperatura de esta corriente de Humboldt, ¿sí? Y puede influenciar hasta México, aunque no va, la corriente de Humboldt propiamente no pasa hacia México, sino el efecto del niño que entra por esta zona puede afectar aquí. Por ejemplo, ahorita estamos afectados por la niña y está predicho que para este fin de año se presente con mayor fuerza ese fenómeno de la niña, con aguas frías que van a cambiar drásticamente esta región y con una predicción de pocas lluvias para el año que entra, debido al efecto de la niña. Así como está esto, también pasa en el Océano Índico para ubicar los grandes biomas. Hablamos, por ejemplo, de el bioma del Indo-Pacífico, es decir, al pasar estas aguas de aquí hacia esta zona de Indonesia por acá, van a surgir por esta región, van a entrar al Índico, por eso se conoce como el gran bioma del Indo-Pacífico, esta zona, que es muy diverso, por cierto. Y los climas, pues, son básicamente cálidos, tropicales en esas regiones. Lo mismo ocurre para el caso del Atlántico. Aquí la corriente que forma ambientes o biomas muy característicos, primero se llama corriente de Benguela, que es esto que viene aquí, y después esta retorna y forma lo que va a ser la corriente del Golfo, que al pasar por las zonas tropicales se calienta
entra al Golfo de México, que es de donde recibe el nombre, sale y viaja hasta incluso Inglaterra, baña aguas de Inglaterra, ¿sí? Y puede subir una lengüeta de esta corriente hasta el norte, donde está Suecia y Finlandia, por acá. Y hay unas islas por acá que se bañan con aguas del Golfo, con aguas cálidas, y en pleno casquete polar, el clima de esas islas es muy benigno, se vuelve un clima templado. De hecho, están hasta en litigio entre Suecia y Rusia, esas islas. Precisamente por la condición que provoca una corriente cálida como la del Golfo. Entonces, esto forma grandes biomas también, muy, muy interesantes. Acuérdense que la corriente del Golfo es la que arrastra las grandes masas de sargassum que se forman en esta región. Son arrastradas, son impulsadas por esa corriente del Golfo hacia esta región del Caribe. Que es un fenómeno natural, muchachos. Esto no es consecuencia de las actividades humanas. Esto siempre ha existido, ese transporte de sargazo del mar de los Sargazos hacia la región del Caribe. El problema es qué está ocurriendo con las descargas de aguas residuales y cosas por el estilo, que hacen que esas grandes manchas de sargazo que se desprenden de esta zona, al entrar en una región cálida, con un clima cálido tropical, y recibir grandes descargas de nutrientes por fertilizaciones de agrícolas, pues provocan que se hagan mucho más grandes. Hay suficientes nutrientes para que el sargazo se siga reproduciendo y entonces acá viene el efecto, ¿no? Más todo lo que ha ocurrido en las zonas caribeñas con la destrucción o modificación de las líneas de costa, ¿sí? Entonces tenemos algunos efectos aquí en ese sentido. Y para México esto estaría representándonos lo que es la clasificación de los biomas de acuerdo a Köppen, ¿sí? Y donde recordemos que la orografía de nuestro país, que es muy accidentada, provocó que, o permitió a Enriqueta García hacer las modificaciones al sistema climático de Köppen para tener una mayor diversificación de los climas, ¿sí? Perdón. Y ya tenemos algunos de los biomas que podemos ubicar en México. Hacia el sur, por ejemplo, tenemos lo que es la selva perennifolia, que es lo más oscurito, lo violeta más oscuro. La selva subcaducifolia, que esto está aquí, más o menos. También tenemos otros remanentes de selva perennifolia y subcaducifolia en el Pacífico, ¿sí? La selva caducifolia, selva baja caducifolia, que en esta región de acá se convierte en una selva baja caducifolia húmeda, pero de la mitad de Guerrero hasta Jalisco es una selva baja caducifolia seca, se le conoce. Aquí tenemos los bosques de coníferas, todas estas regiones, ¿sí? Esta parte que corresponde al matorral xerófito, ¿sí? Todas estas zonas, que también las vamos a encontrar metidas aquí, aunque no se alcanzan a observar, pero están metidas aquí en lo que es la depresión del Balsas, ¿sí? Es pues, muy característico de zonas áridas y semiáridas. Luego tenemos los pastizales naturales, que son esto que se ven aquí, estas partes. Aquí también hay algunas zonas. Obviamente, este verde más clarito corresponde a ya zonas agrícolas, ¿sí? Ahora bien, estos son los grandes biomas, pero en el recorrido que realizamos con los compañeros que fueron conmigo hacia allá, hacia hacia el recorrido desde los azufres hasta acá cerca de Morelia, vimos que en realidad no es que haya un bosque de coníferas nada más así como tal,
sino que hay combinaciones de elementos predominantes y que esos biomas van a recibir el nombre dependiendo de cuál sea precisamente la especie predominante. Si recuerdan, en la parte más alta lo que encontramos era un bosque de coníferas, pero de pino o yamel, o pino abies, como también se le conoce. Y a medida que vamos bajando en altitud, ese bosque de pino abies se empieza a convertir en un bosque de pino, y luego en un bosque de pino encino pino, luego puros encinos, y así dependiendo de la altitud que se tenga y de la influencia o no oceánica, porque hay una parte que da hacia la Sierra Madre del Sur, hacia esta parte de acá, que está ubicada más o menos en esta región, que se conoce como bosque mesófilo de montaña, donde la influencia de los vientos marinos es muy, muy, muy evidente. Muy temprano estas regiones están llenas de neblina, y a medida que avanza el día, la neblina empieza a despejarse. Lo mismo ocurre en esta región, que es en las cumbres de Maltrata, en esta zona. Muy parecido a lo que ocurre acá. Aquí es la influencia del Golfo de México, acá la influencia del Océano Pacífico. Y da un tipo de vegetación muy característico. ¿Sí? Es otro tipo de regionalización. Ese está todavía más general. ¿Sí? Veamos, aquí tenemos ya un poquito más específico. Estas son las ecorregiones marinas nivel 1 para México. ¿Sí? Y aquí tenemos lo que sería, ahora le llaman Pacífico Transicional Mexicano a esto. Sin embargo, a nivel mundial, este término no está reconocido como una cuestión de tipo geográfico. Estos términos que se están utilizando en ecorregiones o biomas marinos responden más bien a la zona exclusiva económica de México en el medio marino. Si nosotros comparamos esta regionalización que está puesta aquí y le encimamos el mapa de la zona marina exclusiva económica de México, vamos a ver que coincide con esto. Sin embargo, pues no responden en forma natural, no se responde a regiones económicas, ¿sí? Y estos términos que se han estado utilizando últimamente a nivel mundial no se aceptan como tales. A nivel mundial esto sería lo que corresponde al Pacífico Oriental tropical. Para México, la zona más específica correspondería a lo que se llama Pacífico Tropical Mexicano, que sería esta región. ¿Sí? Entonces, hay algunas biomas o regionalizaciones, entre comillas, que responden a cuestiones de tipo económico, no a cuestiones de tipo natural. ¿Sí? Acá tenemos otra regionalización que es más o menos lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, este es el 26, que correspondería a Talud del Pacífico Transicional Mexicano, que es esta línea que va aquí. Sin embargo, muchachos, cuando nosotros hacemos acercamientos a regiones más focalizadas, por ejemplo, la costa michoacana, nos damos cuenta que lo que es la planicie costera, lo que es esto, es demasiado corta en esta región, muy, muy corta. Tan corta que no se evidencia realmente en imágenes de satélite porque está pegado a la línea de costa. A diferencia de lo que ocurre en la región de la península de Yucatán, donde esa planicie costera es bastante ancha. Entonces, va cambiando. Aquí siguen marcando la zona exclusiva, la zona marina exclusiva económica de México, ¿sí? Pero esto pues en realidad está ampliado.
en realidad. El problema aquí es que quieren encasillar forzosamente la regionalización natural a una cuestión de tipo económico. Bien. Aquí, por ejemplo, ya podemos ubicar más claramente lo que les mencionaba. Está tan pegada la que sería la planicie costera a la línea de costa que apenas si se distingue. Y para Michoacán, ¿qué es lo que se hace? Debemos considerar una serie de factores importantes para establecer los biomas y, primeramente, la orografía. ¿Sí? Esto que tenemos aquí, muchachos, es la representación, como se dice, ipsométrica, es decir, altitudinal, la orografía o topografía del estado de Michoacán. Y lo que tenemos aquí es la simbología en términos de las cotas de metros sobre el nivel del mar. Este es de 0 a 500, que es esta zona que está acá, que es la zona costera, es toda esta parte. Luego viene de 501 a 1000 metros sobre el nivel del mar, que es esta región donde está la Sierra Madre del Sur. ¿Sí? Toda esta parte, la zona limítrofe, la de Barlovento de la Sierra Madre del Sur. De 1001 a 1500, que sería las estribaciones de la Sierra Madre del Sur. Y luego viene aquí las partes más altas, esto que vemos más oscurito, que es propiamente la parte alta de la Sierra Madre del Sur. Y después viene otra vez una depresión, esto, que continúa en Guerrero, obviamente. Aquí lo podemos ver, que es lo que se llama depresión del Balsas, esta zona. Para después otra vez volver a subir de 501 hasta 1000. Y después tenemos de 1501 hasta 2000, y así nos vamos. Entonces podemos ubicar cómo también nuestro estado es diverso en cuanto a la topografía u orografía de tipo accidentado. Representado aquí en Michoacán, el eje neovolcánico transversal, que es esta región que va hasta Colima, hasta acá. Aquí es donde anduvimos nosotros, en esta región. Y de aquí fuimos bajando por acá, hacia acá. ¿Sí? Este fue nuestro trayecto, más o menos. Sí, quizá una de las partes más altas. Obviamente el pico más alto está acá, que es el de Tancítaro. Aquí está que es el de San Andrés. Este trabajo, muchachos, lo pueden consultar en el libro de biodiversidad del estado de Michoacán, del 2019, 2020, ya ni me acuerdo cuándo salió. Pero esta es la base para poder ubicar posteriormente los relieves. Y aquí tenemos encimado el relieve sobre lo que sería la isometría o altitudes. Y sobre esto también después vamos a considerar las regiones montañosas, los lomeríos, los valles, algo que se llaman valles intermontanos, que es estas regiones, por ejemplo, estas de aquí. Todo esto se conocen como valles intermontanos. Obviamente tenemos las planicies costeras, que son estas regiones de acá. En algunas partes son muy anchas, como el caso de la zona que está cerca de Lázaro Cárdenas, Playa Azul, hasta Las Peñas se llama. Y posteriormente se hacen más cortitas estas planicies, porque se vuelve de mayor cantidad de acantilados en estas regiones. Esas son las más rocosas. Y esto que tenemos aquí es los suelos que se pueden producir, perdón, de acuerdo a la altitud.
y la maduración de los mismos. Aquí tenemos una serie de suelos que van cambiando con la altitud. Nosotros anduvimos en altitudes cercanas a los 3000 metros. Y si recuerdan, era una dominancia de suelos andosoles, que son esta AN. Luego empieza a haber una combinación de suelos andosoles con lubisoles. Y esto es producto del lavado que va ocurriendo por las lluvias. Van cambiando la composición de los suelos de origen volcánico, como son los andosoles, a suelos de origen pluviométrico por el deslave y el proceso que ocurre con los suelos andosoles para su transformación hasta su dominancia. Y después en las zonas cercanas a los cuerpos de agua van cambiando. Entonces van madurando estos suelos hasta depositarse en valles. Y aquí tenemos el mapa de suelos que podemos encontrar en el estado de Michoacán. Y de la combinación de lo que sería la geología, la edafología y los climas, vamos a tener los grandes biomas. Esta es la representación climática, a grosso modo, sin los subtipos climáticos bien definidos. Es un mapa generalizado de los climas en Michoacán. ¿Sí? Y con todas esas características, nosotros podemos definir, ahora sí, los tipos de vegetación. Son producto, resultado de la combinación de los factores, de los anteriores factores. Geología, edafología, clima. Y esto nos va a permitir establecer los biomas para el estado de Michoacán, representados aquí en este mapa. Aquí en esta región que vemos aquí en esta zona es donde están los bosques mesófilos de montaña. Lo que vemos acá arriba serían los bosques de coníferas. Todo lo que sea en verde más oscuro es bosque de coníferas. Eje neovolcánico, Sierra Madre del Sur. Son las zonas que presentan coníferas. Sierra Madre del Sur, las partes más altas es un bosque de pino. Y luego va combinándose con encinos. En las más altas, de donde se encuentra el Tancítaro, en la parte más alta, arriba de los 4000 metros, estarían lo que serían pastos amacollados y algunos árboles enanos del género Juniperus. Lo mismo acá en esta región del Cerro de San Andrés o de la zona de los azufres. Después de esas partes más altas viene la formación de oyameles y cedros, y luego viene lo que sería oyameles, cedros y pinos a medida que vamos bajando. Y así va ocurriendo el cambio de vegetación. Miren, los grandes biomas que está dominando acá en esta región de la depresión del Balsas corresponde a selva baja caducifolia, pero está en las partes de las laderas, tanto de la ladera que viene del eje neovolcánico como la que surge de la selva baja, de la Sierra Madre del Sur. Y en la depresión de Balsas, vean cómo ha sido cambiada drásticamente. Esto que vemos en azul verde aquí corresponde a la agricultura, tanto de riego como temporal, ¿sí? Pero hay unas zonas donde todavía podemos ubicar lo que sería el matorral jerófito o jerófilo en estas zonas, ¿sí? Principalmente. Y acá tenemos representada en la zona costera lo que es la selva baja caducifolia, ¿sí? En las partes un poquito más altitas, como estas de aquí, hay una combinación entre selva baja caducifolia, que se conoce como selva subcaducifolia. En las cañadas podemos encontrar elementos de selva perennifolia. Y esto, vean, muy bien correlacionado con los tipos climáticos. Por ejemplo, lo que corresponde a bosques de coníferas siempre está relacionado con los climas CW, con variantes en cuanto a la humedad. Puede ir desde los muy húmedos hasta los
más secos de los húmedos. ¿Sí? Las selvas, todos los tipos de selvas los vamos a encontrar relacionados con climas AW, también con sus variaciones en cuanto a humedad. Lo que corresponde a matorral jerófito está relacionado con climas BS, característicos de zonas semiáridas o semidesérticas. Y vean cómo está aquí dominando esta zona, donde están los matorrales jerófitos. ¿Sí? Y la zona costera y lo correspondiente también a las estribaciones de la Sierra Madre del Sur están relacionadas también con climas AW, es decir, cálidos, que pueden ser desde húmedos hasta subhúmedos, hasta el más seco de los húmedos. Por eso acá la selva baja caducifolia seca es muy dominante en esta región. ¿Sí? Y están los climas transicionales. En la Sierra Madre del Sur es donde más vamos a encontrar climas transicionales. Sin embargo, en las zonas donde hay vegetación de bosque mesófilo de montaña, también hay zonas transicionales. En ese sentido. Ok. ¿Qué corresponde a esto? Y vean, aquí vamos a ver algunas fotografías que corresponden a estas grandes regiones. El bosque de coníferas, pino, cedro, yamel. Esta es la zona de Laguna Larga, ¿sí? Que está a los 2.700, por ahí así, metros sobre el nivel del mar. Pero obviamente no es la única región donde están ubicados estos bosques de coníferas. Están aquí, en estas regiones, en estas partes más altas. ¿Sí? Luego tenemos lo que sería bosque de coníferas, pero solamente de pinos. Y estos están ubicados en estas regiones. En la Sierra Madre del Sur son los más característicos. Acá no hay oyameles ni cedros, solamente pinos. El bosque de encino, que es una zona que se ubica en las laderas de las sierras. Aquí lo ubicaríamos en la región, por ejemplo, de Arteaga. Hay una zona de encinos muy, muy interesante. Nosotros vimos una zona de encinos acá ubicada en la zona aquí cercana a San Morelia, que es solamente de encino, que también se les llama robles en estas regiones. Ahí tenemos el bosque de encino. Bosque mesófilo de montaña, que lo encontramos en las estribaciones de lo que se conoce como Sierra de Ozumatlán. Es esta región, esto que vemos aquí. Aunque vean qué ha pasado con el bosque mesófilo de montaña. Y ahora que veníamos en el autobús, fuimos viendo que el mesófilo de montaña ha sido sustituido. Adivinen por qué cultivo. Por ahí muchos lo vieron. ¿Qué cultivo es el que están metiendo en lugar del bosque mesófilo de montaña, jóvenes que fueron a la salida de campo? Sí, Gibran. No me acuerdo del nombre, pero era uno que constituía la reforestación natural del encino, me parece. A ver, ¿alguien más se acuerda qué cultivo es el que está sustituyendo al bosque mesófilo? El cultivo más famoso de Michoacán, ¿cuál es? El aguacate. El aguacate. Eso era lo que veníamos viendo, que toda la zona, también acá, está siendo depredada, está deforestándose para meter cultivos de aguacate. Y aquí sí vamos a tener un problema. No nosotros. El problema que van a tener son las zonas que están abajo de la Sierra Madre, del eje neovolcánico, rumbo hacia la depresión del Balsas. Porque este bosque mesófilo de montaña contiene mucha humedad, bastante humedad. Se retiene aquí y esta humedad va a filtrarse hacia las regiones más bajas. Por ejemplo, esto va hacia lo que es Cincimeo, sí se llama Cincimeo. Del lado acá de Villamadero, y esa zona va hacia lo que es Turicato y las zonas más bajas, que pronto se van a quedar sin agua. ¿Sí?
al tumbar estos bosques. En las zonas más bajas de la depresión del Balsas, que es esta zona de acá, Infiernillo, Huetamo, toda esa región, está esto que conocemos como matorral xerófilo. Aquí lo podemos ver, que está lleno de cactáceas y de algunas espinosas, principalmente leguminosas, como son los huizaches, por ejemplo. ¿Sí? Esta es vegetación natural. ¿Sí? Aquí, pues, por el tipo de vegetación no lo han destruido porque pues, no se puede hacer otra cosa en estas regiones. Aquí los pitayos, los órganos, como se llaman estos, son muy comunes. Aquí hay una leguminosa que sus tallos son verdes, ¿sí? En estas zonas. Más abajo vamos a encontrar lo que es selva baja caducifolia, ya en la zona pegada a la costa, pero también en las estribaciones del eje neovolcánico, que son todas estas regiones rositas, en la selva baja caducifolia. Luego viene esto a la depresión del Balsas, donde está el matorral xerófito, y después, cuando empieza una subida a la Sierra Madre del Sur, otra vez se presenta la selva baja caducifolia. Aquí está lo que es los bosques de coníferas, principalmente pinos. Después de la caducifolia, hacia la Sierra Madre del Sur vendría una zona de encinos. Lo mismo aquí, bajando por ejemplo, de acá de Uruapan, al bajar vamos a encontrar una región de pino encino, luego puros encinos y después la selva baja caducifolia. Y la representada muy bien en la zona costera. Y después de la selva baja caducifolia, ya sobre la línea de costa, vamos a encontrar lo que es la vegetación de manglar. Esto que vemos aquí corresponde a una zona cercana a Lázaro Cárdenas que se llama Estero Pichi y Santa Ana, que es una de las zonas que tiene una gran cantidad de manglar todavía conservado y que está en esta región, más o menos. Sin embargo, podemos encontrar manchoncitos de vegetación de manglar aquí en estas regiones de Michoacán. ¿Sí? Otra cosa que está junto con pegado, ahora sí, como quien dice, con la selva baja caducifolia, es este tipo de matorral que vemos aquí, que se conoce como matorral halófito. Se llama así, muchachos, porque este tipo de plantas resisten mucho la brisa del mar. Tengan en cuenta que la brisa del mar es más salada. Entonces, este tipo de vegetación que encontramos aquí, aunque es un clima cálido tropical, húmedo o subhúmedo, la vegetación que está expuesta a las brisas marinas debe soportar esa salinidad. Y este tipo de vegetación es muy característico cercano a las playas. Algo relacionado también con este tipo de vegetación de matorral halófito son la vegetación de dunas costeras. En Michoacán tenemos dos playas muy bien representadas de dunas costeras. Una que es la más conservada se encuentra en Colola, aunque ya la población ha estado invadiendo esa zona de las dunas costeras. Y es un área bastante interesante, muchachos, porque está relacionada con las áreas de ovoposición de las tortugas marinas. Y precisamente estos montecitos que ven ustedes aquí de vegetación, todos estos, proporcionan áreas donde la temperatura es más baja que en las de arenas abiertas. ¿Sí? Y eso implica que las tortugas que anidan en estas zonas de vegetación de dunas costeras, las crías que van a nacer aquí tengan un sexo diferente a las que nacen en los que fueron puestos sobre la arena directamente sin ninguna protección de vegetación. Pues resulta pues que la gente de Colola está invadiendo estas zonas para construir casas, aunque es una zona demasiado expuesta a los ciclones. ¿Sí? De hecho, los fuertes vientos es lo que han ido formando estas dunas, porque un poco de pasto que se empiece o que logre a sobrevivir en estas áreas, provoca que la arena que está siendo trasladada por los vientos hacia esta región empiece a hacer montículos, lo que serían las dunas. Hay un pasto que se llama Disticlis spicata, que es el que es más común en esta zona de dunas costeras.
Sí, este es propiamente este tipo de vegetación que estoy mostrándoles aquí, de la línea costera de Michoacán, con climas AW. Diferente humedad, pero siguen siendo AW, es decir, cálidos tropicales. ¿Sí? Y aquí vemos un acercamiento. El bosque de coníferas, cedro y oyamel. Estos que vemos aquí son los oyameles, estos. La mayor parte de acá son pinos. ¿Sí? Aquí hay algunos cedros metidos en la orilla, pero estos cedros que se ven en esta región fueron introducidos. Pero si nos metemos más hacia el bosque, vamos a encontrar cedros. ¿Sí? Pero el dominante fisonómico, es decir, lo que a simple vista vemos como dominante es el pino. Por eso se llama pido, cedro, oyamel. El bosque de coníferas, los pinos, muy característicos. Aunque esta, si se fijan, ya es una zona deforestada. Han logrado sobrevivir algunos pinos. El bosque de encino. Aquí lo vemos. Se fijan, no hay ni un pino, puros encinos. ¿Sí? O robles también les llaman, que es de lo que se alimentan muchas ardillas. El bosque mesófilo de montaña es esta zona. Aquí más o menos está conservada, pero vean todo esto de acá. Ya todo depredado o deforestado. Y esto que vemos aquí son aguacates. Estos. Es el mesófilo de montaña. El matorral xerófilo, muy característico de la depresión del Balsas, en la parte baja. Esto es cerca de Infiernillo. Aquí están los órganos, o los pitires también les llaman algunos de ellos. Hay otro que tiene como un casquito aquí arriba. Le dicen soldaditos a esos otros. Este árbol que ven aquí es el que les digo que mantiene sus tallos verdes. Siempre están verdes sus tallitos. Y es una leguminosa. La mayor parte es espinoso, esto que vemos aquí. Esto es hacia Barlovento de la Sierra Madre del Sur. Acá arriba hallaríamos pinos en esta región, de acá arriba, que es parte de la Sierra Madre del Sur. La selva baja caducifolia, en Michoacán muy característica por leguminosas que están verdes en temporada de lluvias, más o menos alcanza a estar verde hasta diciembre. Después de diciembre empiezan a perder todas sus hojas y lo que vemos es una zona seca totalmente. Esto es cerca de Maruata, se llama Motín del Oro. Y en julio, como ven, muy, muy verde. El manglar. Estero Santana es este. Esto que vemos aquí es manglar. Todo esto. Pero vean atrás. Aquí fue tumbado el manglar para meter palmeras. Y ni siquiera palmeras que fueran naturales en esta región. Hay palmeras de este tipo del Cocos nucifera, que son las más altas, que de manera natural son arrastrados los cocos hacia las zonas costeras alrededor del mundo. Y en la línea de costa podemos encontrar este tipo de palmeras, pero no es porque las haya sembrado el humano, sino porque ahí quedó el coco y empezó a crecer solito. Al ver eso, pues mucha gente empezó a depredar la zona del manglar para meter huertas de palma. Pero esto ya es otra cosa, ¿no? Además, hay otra palmera que nosotros podemos encontrar, un palmar muy interesante que se llama palmar de Orviña o de Coyule, también les llaman. Es muy diferente, ese sí es nativo de México, los coyules. Aquí está el material halófito, que se ve más claramente el tipo de vegetación que podemos ver. Esto que ven aquí de color verde, estas de aquí, corresponde a un arbusto que se llama Jacquinia pungens. Nosotros si vemos una hojita de esta plantita, de ese arbusto, vamos a ver que en la punta de la hojita tiene una espina. Por eso se llama Jacquinia pungens.
Cuando uno pasa ahí nomás puja al picarse con esas hojitas. Obviamente hay cactáceas. Por cierto, hay un nopal muy interesante que se llama Opuntia decumbens. Las pencas no están así paraditas como estas, sino están acostadas. También es endémico de esta zona. Esto que vemos aquí, esto es el pasto que se llama Disticlis spicata, que también terminan en espinas. Esto que vemos acá es una enredadera que se extiende sobre la playa, que se llama Hipomea pescapre. También le dicen comida de tortuga, aunque no, realmente no se la come la tortuga. Lo que pasa es que cuando se meten a opositar las tortugas, entran a estas enredaderas que están tendidas sobre la playa y parecía que estuvieran comiendo ahí, pero pues no, en realidad no se la comen. Esta planta, muchachos, es muy buena cuando le ocurre un piquete de raya o cuando las medusas le queman a uno, hace una masita con las hojitas de la hipomea, una muy buena masita así, y se la puede uno ir untando en las quemaduras o allí donde hubo el piquete de la raya. Las hojitas las pone uno a hervir, a que se haga un seitan bien calientito, mete uno el pie ahí donde le picó la raya, y eso hace que se evite la propagación de bacterias, porque en realidad el problema con las rayas es la cantidad de bacterias que traen en su aguijón, ¿sí? Que al momento de penetrar, como tiene espinitas al revés, y jalarlo, le desgarra a uno la zona donde le picó. Y todas las bacterias que traen en su aguijón, pues se quedan ahí. Y la hipomea ha sido muy buena porque además atenúa el dolor, porque es un dolor intenso lo que provoca eso. Bueno, pues algunos enramaderos, sobre todo los más jóvenes, han quitado esta enredadera de la playa para poner sus enramadas. Cuando tienen un accidente de turistas sobre eso, uno les dice, pues váyanse a traer la hipomea, pues ¿cuál? Si ya la arrancaron. No la dejan crecer hasta que se enteran para qué servía. Entonces hay en algunas playas donde la dejan crecer, incluso hacen enramaditas que permiten que se suba la hipomea y dé sombra. Los que ya saben que pues es importante mantener este tipo que es esta hipomea, que es característica de las dunas costeras. Estos son montículos formados por Disticlis spicata, ese pasto espinoso, que por cierto también está en la zona ribereña del lago de Cuixeo, Disticlis spicata, ¿sí? En esta región. Y vean esto que vemos aquí atrás, muchachos, aquí como se ve aquí, que parece que está lloviendo. Este es el fenómeno de Virga, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? Que empieza a caer el agua, la lluvia, pero nunca llega hasta el suelo, sino se evapora antes de llegar al suelo, o al mar, pues en este caso. Esto es la virga, este fenómeno. Este es en Colola, precisamente. Ok. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Comentarios? No, profe, ninguna. Pues es básicamente lo que vimos en la salida de campo. Exactamente. O sea, primeramente se da esta clase y después se va uno a la salida de campo. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que una cosa es lo que nos dicen los mapas cartográficos, en este caso las cartas de vegetación, y otra es lo que encontramos cuando vamos para allá. Simplemente vamos corroborando. Les hablé de los grandes biomas, pero pues hay transiciones de vegetación, si recuerdan, ¿sí? Sí, en cada altura, precisamente. Exactamente. Ok, vamos entonces ahora a entrar a lo que es concepto de bioclimatología, que es la última parte de la materia. Y bueno, la climatología tiene que ver mucho con la orografía de las áreas de estudio, ¿sí? ¿Qué es en realidad la climatología? Pues una rama tanto de la biología como de la geografía, ¿sí? Que nos permite establecer pisos
de biodiversidad. Si lo tomamos por el lado de la geografía, sería una rama de la climatología que se encarga del estudio de las relaciones entre la biodiversidad expresada en términos de la vegetación y los climas. Pero también es una rama de la fitosociología, que es parte de la ecología. ¿Por qué fitosociología? Porque estamos hablando de asociaciones de vegetación, ¿sí? Que tiene que ver con la presencia de árboles, de arbustos, de herbáceas o sotobosque, que es esta zona donde iban a trabajar mucho los equipos que nos encerraron y ya no pudimos salir, ¿sí? Y, como dice aquí, en general se aplica al diagnóstico de los sistemas vegetales. Pero, como también ya habían mencionado, puede haber en medios acuáticos, o los hay en medios acuáticos. ¿Qué se relaciona en la bioclimatología? La altitud, la humedad, la temperatura, vean, son elementos del clima, y que da como resultado esta relación los tipos de vegetación. Esto es lo que relacionamos para establecer los pisos bioclimáticos. Se les llama pisos bioclimáticos porque están a diferente altitud, de acuerdo a la orografía de las áreas de estudio, como en este caso, ¿sí? ¿Qué son entonces los pisos bioclimáticos? De acuerdo a Rivas Martínez, del 83, son los tipos o grupos de medios que se suceden en una cliserie o zonación altitudinal. La cliserie es en realidad una zonación altitudinal, es decir, responde a la orografía de un lugar de estudio. Y lo podemos hacer regionalmente o muy localmente. Por ejemplo, yo puedo sacar pisos bioclimáticos de la cliserie de Morelia hasta Tacámbaro. Y sería una región de transición con diferentes tipos bioclimáticos. O bien, en un solo cerro. Tomar el Cerro del Águila y ir midiendo las altitudes de uno y de otro lado del cerro, ¿sí? Al norte, al sur, este, oeste, de ser posible los puntos cardinales intermedios, y establecer tipos de vegetación que se den en las diferentes altitudes y poder elaborar un perfil de esos pisos bioclimáticos, ¿sí? También se les llama termotipos, porque el factor importante es la temperatura, que tiene que ver con la altitud en este sentido. Obviamente, como lo digo aquí, cada región o cada localidad que vayamos a estudiar en términos de la bioclimatología tiene sus particularidades y peculiaridades, porque dependen, ¿sí?, de si existe continentalidad o si existe oceaneidad, es decir, si están hacia el interior de un continente o si están hacia las zonas costeras. Aunque estemos más lejos de la zona costera, pero si el barlovento se evidencia en la influencia del océano, va a tener ciertas características, cierto tipo climático y cierto tipo de vegetación por esa influencia del océano. Que aquellas que están hacia el interior de México, por ejemplo, en la altiplanicie mexicana o en medio de la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Oriental y el eje neovolcánico. Esa parte que queda en la parte central va a tener ciertas características muy peculiares, precisamente por la orografía que la rodea, ¿sí? Y como digo aquí, el concepto de piso bioclimático hace referencia al marco físico, la orografía y a los tipos climáticos que van a delimitar cada uno de estas altitudes que aquí estoy marcando, ¿sí? Obviamente, con la altitud va a variar el tipo de vegetación en cada piso bioclimático, ¿sí? Pero esos tipos de vegetación que están aquí son asociaciones en realidad. Que eso es lo que íbamos viendo, muchachos.
Perdón. Como les decía, no hay un solo núcleo de vegetación que diga, aquí solamente puros oyameles. Lo dominante podrían ser los oyameles, pero al momento que nos acercamos a esa área vamos a darnos cuenta, bueno, sí, son los oyameles, pero hay uno que otro pino por ahí metido, o hay un cedro por ahí metido. Entonces, el dominante fisionómico o fisonómico es el que va a caracterizar ese piso bioclimático. ¿Sí? Y aquí tenemos representados diferentes niveles, diferentes pisos bioclimáticos. Esto es en la zona del, si no me acuerdo, es, pues es el Tancítaro, esto que vemos acá arriba, en época de enero más o menos, cuando está nevado esta zona. ¿Sí? Y obviamente, por la altitud, hay una temperatura muy diferente a las regiones más bajas. Esto de acá da hacia lo que es los valles de Apaxingán y Tepalcatepec, esta zona de acá abajo. Pues la temperatura que hay aquí es muy diferente a la que vamos a encontrar en la parte más baja, en el piso más bajo. Este es el eje neovolcánico transversal. Acá estaría la depresión del Balsas, influenciada por el río Balsas, obviamente, que es algo así como lo que está aquí. ¿Sí? Entonces aquí podemos encontrar muchos pisos bioclimáticos. Unos muy característicos, otros de zonas transicionales, con sus peculiaridades, como les mencionaba. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para las diagnosis bioclimáticas? La temperatura media mensual, ¿sí? Las máximas y las mínimas, la media anual, ¿sí? La temperatura positiva anual, la precipitación media anual, mensual, perdón, la anual, precipitación anual, el índice de termicidad. ¿Qué es esto? Aquí no lo dice. Es la suma en décimas de grado de temperatura media anual. También se considera la temperatura media de las mínimas del mes más frío y las temperaturas medias de las máximas del mes más frío. Eso los obtenemos, perdón, de los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Si recuerdan, aquí nada más usábamos unos, pero aquí tenemos temperatura media, máxima normal, y aquí no la está pidiendo. Temperatura mínima normal, y acá también la tenemos. ¿Sí? Aquí está la mínima normal. Y nos dicen qué fecha ocurrió la mínima minimorum y la máxima minimorum y a cuántos grados correspondió. ¿Sí? Pues todos estos datos los podemos utilizar cuando queremos hacer un trabajo a detalle sobre bioclimatología. ¿Sí? Y aquí está la fórmula del índice de termicidad. T, temperatura media anual. M, temperatura media de las mínimas del mes más frío, que lo buscaríamos acá. Aquí, perdón, en la mínima. Y M, la máxima. Estaría acá. Del mes más frío. ¿Sí? Por 10. También se utiliza esto que se llama como índice hombrotérmico. ¿De dónde resulta el hombrotérmico? Del cociente. ¿Qué es un cociente? A ver, jóvenes, ¿qué es un cociente, matemáticamente hablando? ¿El resultado de una división? El resultado de una división. Entonces aquí tenemos que resulta del cociente entre la precipitación positiva anual en milímetros, la precipitación, y la temperatura positiva anual. Coeficiente PT, ¿se acuerdan? Es que aquí le llaman índice hombrotérmico. Porque lo van a multiplicar por 10. Acuérdense que el 10 es una de las temperaturas, ese factor es una temperatura crítica en la definición de la posibilidad de la existencia de árboles o no. ¿Sí? También está el índice de continentalidad,
Estos índices que les estoy mencionando aquí, muchachos, se utilizan cuando queremos hacer un trabajo bioclimático, tanto cuantitativo como cualitativo. La base del análisis cualitativo está en lo cuantitativo y para eso utilizamos esto. Pero podemos hacer un análisis bioclimático cualitativo únicamente utilizando la altura y la temperatura media mensual que pudiera darse ahí. Digo, media anual, perdón. Con esos datos podemos también fabricar un estudio bioclimático. Claro, si lo queremos para estudios más precisos acerca de alguna especie en particular, debemos hacerlo cuantitativo, no nada más cualitativo. Y esto nos vale delimitar los rangos en los cuales una especie en particular va a crecer, bueno, va a germinar, va a desarrollarse, producir floración, producir frutos, la caída de frutos y después el proceso de germinación. Entonces, es importantísimo aplicar este tipo de índices cuando estamos hablando de autoecología. Es decir, queremos saber dentro del ciclo de vida de una especie en particular de la vegetación cómo se lleva a cabo su ciclo, ¿sí? Cuando hablamos de las grandes asociaciones, no es tan necesario aplicar este criterio. Y vean, estos son los resultados que tenemos. Esto es si mal no recuerdo, este es de la costa de la Sierra Madre Occidental, ¿sí? Pues acá tenemos las partes altas y van recibiendo nombres muy específicos, ¿sí? Orotropical, supratropical, mesotropical y termotropical, que tienen relación con la temperatura, en este caso, ¿sí? Con las diferentes temperaturas. Esta es una manera de representarlo. Aquí tenemos la otra parte. Esto es más arriba. Esto es cercano a la costa. Acá estaría la zona de la costa. Es el inicio de la Sierra Madre Oriental. Digo occidental, perdón. Luego una depresión. Aquí. Esta es la continuación. Vuelve a haber una elevación. La zona más alta. Y posteriormente, brincando la Sierra Madre Occidental, ya lo quedaría hacia la altiplanicie mexicana. Y cambia la vegetación, ¿sí? Aquí tenemos otra parte de la misma región. Esta es en la zona de Nayarit. La otra era, estas zonas son de Sinaloa y Sonora hacia Durango. Y este es de Nayarit hacia Zacatecas. Y bueno, hay diferentes formas de representar los pisos bioclimáticos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Esto que era para la Sierra Madre Occidental, esto que es para el Pacífico mexicano, este de acá. Otro que son muy sencillitos, como este que vemos aquí, ¿sí? Estos, por ejemplo, que ven ustedes acá abajo, es el trabajo realizado por una exalumna de la facultad. Tiene un trabajo muy bonito para Michoacán con respecto a los pisos bioclimáticos. Ella utilizó un software, se fue a España a hacer su doctorado en fitosociología y ese fue el resultado de su trabajo. No me gusta mucho porque se ve muy caricaturesco, pero está muy bien representadas las altitudes, los tipos de vegetación y la zonificación de acuerdo a la temperatura. Consuelo se llama la compañerita. Chelo le decíamos. Obviamente utilizamos los gráficos sombrotérmicos porque estos nos definen precisamente lo que mencionábamos. Los meses secos, el superávit de humedad,
los meses húmedos. Y esto, adicionado a los perfiles bioclimáticos, nos ayuda a entender qué va a pasar con la vegetación dominante en cada región, ¿sí? De acuerdo a su gráfico ombrotérmico. Entonces, en los perfiles bioclimáticos tenemos que adicionar los gráficos ombrotérmicos que correspondan a regiones o a zonas altitudinales dentro del perfil que nosotros marquemos. Ya lo conocen, ya hemos hablado de esto, de cómo se elaboran y qué nos indican. Y aquí está básicamente lo que se utiliza, ombotérmico. Déjenme, le pongo ahí. Es hombro. Ay. Falta una R. Ahí está. No es más lo que ya hemos mencionado en este caso, ¿sí? Y que ya hicieron ustedes un ejercicio sobre estos gráficos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Ahorita voy a dejar planteado nada más el trabajo que se va a realizar. Y el jueves vamos a asignar el perfil que va a utilizar cada uno de ustedes para elaborar su trabajo final. Vamos a utilizar los mapas de vegetación, que aquí vemos, el mapa de climatología, el mapa de suelos y siluetas de vegetación, que aquí las podemos ver, que yo se las voy a hacer llegar. Y tenemos aquí algunos representantes, por ejemplo, lo que sea el bosque de Oyamel, Abies y Pino y Cedro, que está representado por estos, el bosque de pino, el pino encino, el bosque de encino, la selva baja caducifolia, el matorral argelófilo. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Para elaborar un perfil bioclimático que, como les digo, se les va a asignar. ¿Cómo podemos colocar estos arbolitos en esta zona si tengo este tipo de gráficos? Voy a dejar de presentar para que vean cómo se trabajan estos, lo voy a abrir, estos tipos de vegetación. Aquí lo tengo como un cuadro grande. Si yo quiero buscar un bosque voy a poner un bosque de pino, pues tengo que elegir este y este, cuando menos, estos tres. 1, 2, 3, tengo que separarlos y hacer mi bosquecito de pino. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo copio esta imagen y la pego. Y la voy a copiar tantas veces la ocupe. Aquí lo que voy a hacer es recortar esta imagen de este pino. Entonces, formato de imagen, recortar. Y me voy y la recorto. Ahí lo tengo. El problema es que si yo esto, por mucho que lo reduzca, lo haga más pequeñito, lo reduzca, perdón, en el momento que yo lo ponga aquí, se va a poder ver de color blanco, no como estos que están aquí. Miren. ¿Ya vieron? Y me tapa toda la línea de mi perfil. ¿Qué es lo que le tengo que hacer a esta figurita para que no me tape la línea del perfil? ¿Alguien tiene idea? ¿Sí? Hay una opción que dice como transparencia. Sí. Nos vamos aquí, en color, definir color transparente, y le doy clic aquí donde está el blanco. Listo. Entonces yo ya reduzco nuevamente mi arbolito para que más o menos esté proporcional a mi gráfico, y lo voy a poner y miren. ¿Sí? Me respeta
mi línea de perfil. Y vuelvo a pegar y agarro este otro pino que está acá. Ahora lo voy a recortar. Este que está aquí. Ya lo tengo y hago lo mismo, ¿no? Me voy a color, definir transparente, me pongo aquí y ya lo está. Bueno, me quedó más grandecillo. Lo puedo reducir. Ahí está. Bien, voy a poner esta imagen aquí para que vean cómo cambia ese color. Ahora voy a agarrar un cedro. Un cedro. Aquí está este. Entonces me voy otra vez a formato de imagen, recortar. ¿Y dónde quedó el cedro? Aquí está. Lo voy a poner aquí para que vean cómo va a cambiar el color. Ay, no, olvídenlo. Déjenme recortarlo y ahorita paso el cedro ahí. Si yo dejo esto aquí abajo, esto que se ve ahí sobresaliendo, no se me va a poder transparente. Entonces debo checar, miren, que me quede espacios en blanco, si no, no me lo va a hacer transparente. Entonces ahí lo tengo, me voy a color, definir transparente, le doy clic y ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, voy a poner mi cedrito por aquí. Aquí pegadito este. Y entonces aquí estoy indicando que encuentro un bioma o un piso bioclimático constituido de pino cedro. ¿Sí estamos? Jóvenes, ¿cómo se hace ese trabajito con esta laminita? Estos son de coníferas, pero hay para el bosque caducifolio, hay también para el matorral xerófito. Entonces, todas estas laminitas yo se las voy a subir ahí a WhatsApp para que ustedes las salen y puedan construir su transecto de pisos bioclimáticos que les toque. ¿Sí estamos, jóvenes? ¿Hasta aquí? Permítame. Nixie. No sé si escuché o no escuché, pero el transecto lo vamos a hacer como ya nos había enseñado en otras clases o también nos lo va a mandar o cómo. No, yo les voy a mandar. Bueno, se supone que tenían que hacer un ejercicio que fueran practicando, ¿no? Sí. Entonces yo espero que lo hayan hecho, que hayan practicado. Y el jueves voy a enseñarles cómo armar su perfil bioclimático para que tengan un trabajo como esto. Bien. Este ya es un cartel. ¿Sí? Estos fueron los últimos trabajos que se hicieron en clases presenciales allá en CEU. Entonces, al terminar sus perfiles, ahí en los pasillos del edificio R de la facultad, se hace un evento, una feria de carteles donde exponen sus perfiles. ¿Sí? Y aquí podemos ver el perfil que le tocó, creo que una compañera, no me acuerdo cómo se llama. Y cómo fue marcando la zonificación de los pisos bioclimáticos que consideró que encontrar. Y a cada piso bioclimático le fue incorporando sus gráficos ombrotérmicos. ¿De dónde salen estos datos? De estaciones meteorológicas que estén en áreas cercanas a zonas de su perfil. ¿De dónde las obtenemos? De Google Earth. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Acá hay más. Miren, aquí está otro. Esto es desde Ciudad Hidalgo, Laguna Larga, Ciudad Hidalgo y Presa Infiernillo. Pero en Guerrero. Acá entró hacia Guerrero, miren.
Esta zona es de Guerrero ya. Es la depresión del Balsas, pero en Guerrero. Acá es Laguna Larga, y fue bajando hacia Guerrero. Y aquí están los ombrotérmicos para cada una de las estaciones meteorológicas cercanas a los puntos que fue ubicando. Aquí tenemos otro. Laguna Larga, Presa Infiernillo. Es decir, también desde el eje neovolcánico hacia la depresión del Balsas, pero en el lado de Michoacán. ¿Sí? Aquí están sus asociaciones de vegetación, o sea, los biomas correspondiente a cada piso bioclimático que fue ubicando. ¿Comentarios hasta aquí? Jóvenes, Gibran tiene levantada la mano. Dice que no la puede bajar, que ya se le atoró. ¿Que ya qué? Se le atoró la manita. ¿Te dio un calambre, Gibran? Ya ni nos puede contestar, creo. No, ya ni siquiera nos puede contestar. Le dio un calambre y se le trabó la lengua, se le languó la traba. Sí, un calambre virtual. Bien. A ver, muchachos. Hay personas... Ah, no, pero déjenme terminar esto. ¿Ya no hay ningún comentario respecto a esto de clima? No. ¿No? El jueves vamos a dedicarlo exclusivamente para ver cómo elaborar su perfil bioclimático. ¿Sale? Que es el trabajo final. Ok. Déjeme pasar la lista automática. Ok. Y voy a dejar de grabar.